Amados, bienvenidos a nuestra clase en el día de hoy. Vamos a estar estudiando el libro de Lucas, el último de los evangelios sinópticos. Quiero comenzar diciéndoles que el evangelio de Lucas es también considerado el evangelio del Salvador y fue escrito por un personaje a quien el apóstol Pablo llama Lucas el médico amado. Lo podrán confirmar cuando lean Colosenses 4:14. Este evangelio no identifica a su autor, pero se deduce, o lo podemos deducir claramente, de Lucas 1, del 1 al 4 y Hechos 1, del 1 al 3, en donde el autor en ambos textos menciona al mismo personaje, que es el excelentísimo Teófilo, que era posiblemente un destinatario romano. Entonces podemos allí observar en este detalle que ambos textos fueron escritos por el mismo personaje o por el mismo autor, que en este caso es Lucas. Esto haría de Lucas el único gentil que participó de la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito probablemente entre los años 58 y 65 después de Cristo. Lucas mismo describió su narración del libro y dijo que era un libro acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Quiero que mencionarles algunas características generales del libro. Encontramos que este libro está dirigido a una audiencia gentil y es el único que es muy meticuloso en la narración de su historia. Él narra ordenadamente los acontecimientos y, tal vez por su mentalidad de médico, ofrece con frecuencia detalles que otros autores omiten. Y se dice también que el libro de Lucas es la primera parte de la historia de 2 volúmenes de los comienzos del cristianismo, siendo el libro de Hechos la segunda parte. Lucas fue amigo del apóstol Pablo y lo acompañó en varios de sus viajes misioneros, incluso en el último que realizó a Roma. La historia de Lucas es sobre la vida del gran médico. Él parece, entiendo según lo que he estudiado, que asimiló la historia de Jesús desde su punto de vista de médico y lo muestra como el gran médico y enfatiza en su ministerio y compasión por los gentiles, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los cobradores de impuestos, por los pecadores y otras personas consideradas como marginados en Israel. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, que en el libro de Lucas él hace hincapié o hace énfasis en el aspecto humano de Jesús. Pero también encontramos que no solamente hace énfasis en el aspecto humano de Jesús, sino que también detalla hechos históricos y también teológicos para confirmar que Jesús es el Salvador. Encontramos que, por ejemplo, en cuanto a la humanidad de Jesús, Lucas menciona muchos hechos que demuestran que Jesús participó plenamente de las experiencias comunes de la vida humana, y algunos autores ratifican que este evangelio es el evangelio de la humanidad de Jesús. El propósito principal de Lucas consistió en presentar a Jesús como el hombre perfecto, capacitado por el Espíritu Santo y como el Salvador de toda la gente. Lucas recalcó también la naturaleza histórica. Estábamos hablando de la naturaleza humana, ahora podríamos mencionar la naturaleza histórica, pero bueno, quiero devolverme un poco y mencionarles que este detalle de la vida humana de Jesús podríamos encontrarlo en varios textos y quiero mencionárselo. Capítulo 2, el versículo 6 y 7, capítulo 2, versículo 40 y 52, capítulo 7, versículo 36, 24, capítulo 24, versículo 42 al 43 y el 19, 41. Espero pues que los estén leyendo para que confirmen que lo que estoy diciendo es cierto. Comencé a hablarles acerca de la naturaleza histórica de Jesús, de la vida de Cristo, y en cuanto a esto podemos decir que
Lucas hizo un cuidadoso estudio de los datos importantes para escribir un relato bien preciso, ubicarlo dentro de la historia, del acontecer histórico del pueblo. Y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3. Él hizo alusión o mencionó acontecimientos específicos ocurridos en Palestina al tiempo del nacimiento de Jesús, por ejemplo. Él mencionó a los gobernantes y a los sumos sacerdotes que estaban en el poder cuando Juan el Bautista inició su ministerio. Ese es otro ejemplo. En el capítulo 3, versículo del 1 al 3, encontramos esto. Otros detalles que hacen posible relacionar la vida de Jesús con cierto tiempo de la historia política de la región son que, por ejemplo, menciona a Jesús como un personaje histórico, como un hombre que cumplió su misión en medio de circunstancias muy reales en tiempos turbulentos de la Palestina del siglo I. Podemos mencionar también el censo realizado cuando Cireno era gobernador de Siria y fue decretado por Augusto César. En el capítulo 2 del versículo 1 al 2 lo encontramos. Y también menciona a Poncio Pilato, que era gobernador de Judea cuando predicó Juan el Bautista. En cuanto a aspectos teológicos del ministerio de Jesús, encontramos que estos datos se relacionan con su identidad. Por ejemplo, el libro de Daniel menciona al Hijo del Hombre. Estos se relacionan con la identidad y el significado de la obra de salvación de Jesús. Lucas recordaba que con frecuencia Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esto estamos hablando del aspecto teológico del ministerio y obra de Jesús. Y mencioné a Daniel porque Daniel hace referencia al Hijo del Hombre. En el capítulo 7, versículos del 13 al 14, Jesús menciona a este personaje que vio en una visión y lo describe claramente aquí en este capítulo. Y significaba esto que la persona a quien él vio tenía la apariencia de hombre, era miembro de la raza humana. Y cuando ustedes lean ese texto, se podrían hacer las preguntas: ¿de qué manera vino el Hijo del Hombre? ¿Qué se le dio al Hijo del Hombre? ¿Quién lo adoraría? ¿Qué clase de dominio o reino tendría? Y cuando ustedes se hagan esas preguntas al leer el texto, pueden relacionarlas directamente con la persona de Jesús. Y encontramos también que al usar el término Hijo del Hombre, Jesús se identificó a sí mismo como la persona que Daniel vio en su visión profética. Eso quiere decir que cuando Jesús dice de sí mismo Hijo del Hombre, se está refiriendo a este texto de Daniel. Pero él no hizo solamente esto, relacionarse como el Hijo del Hombre, sino que dijo que el Hijo del Hombre sufriría, moriría y resucitaría. Lo encontramos en el capítulo 9, versículo 22. Los discípulos no pudieron comprender esta declaración, mucho menos en la gente del pueblo. Lo encontramos en el capítulo 9, versículo 44 al 45. Y con esto Jesús demostró que el Hijo del Hombre, quien vendría con gran poder y gloria, sería rechazado inicialmente. Además de recalcar la identidad de Jesús como Hijo del Hombre, también encontramos a Lucas destacando su obra de salvación y su misión como Redentor. Recordemos que la profetisa Ana habló acerca del niño Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Eso lo pueden leer y confirmar en el capítulo 2, versículo 38. También mencionó a los discípulos en el camino de Emaús, donde ellos dijeron que esperaban que Jesús redimiera a Israel. Aquí estoy hablándole de esto porque estoy mencionando que no solamente lo muestra como el Hijo del Hombre, sino como el Redentor, como el Salvador. Y esto de los personajes del camino de Emaús, de los discípulos pues que iban por el camino de Emaús, lo encuentran en el capítulo 24, versículo 21, donde ellos dicen que esperaban que Jesús redimiera a Israel. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis y decirles, si tal vez no lo han escuchado antes, que el proceso de redención fue un proceso establecido por el mismo Dios.
o como quien dice, fue una ley o fue algo que él estableció, y era muy, muy conocido este proceso por los judíos, y significaba que algo o alguien que había sido vendido podía ser comprado de nuevo por un familiar cercano o pariente del que lo había vendido. De esta manera se le restauraba a su dueño original. Un ejemplo de esto lo encontramos claramente en la hermosa historia que se menciona en el libro de Ruth, y los personajes Boaz y Ruth, ¿verdad? Boaz tomando o haciendo este acto de redención con Ruth. Entonces el redentor tenía que ser pariente o familiar del que necesitaba ayuda, y entonces este proceso de redención lo hizo Jesús con nosotros. Nos redimió, nos adquirió, dice, pueblo adquirido por Dios. Ya dice en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas de Pablo, Jesús nos redimió, ¿verdad? Nos compró nuevamente, nos hizo parte de sí nuevamente a través de este proceso de redención. En una ocasión posterior podríamos hablar más acerca de este tema y aclarar los detalles. Bien, entonces también tenemos en cuanto a este énfasis, ¿verdad?, que hace el autor de Lucas, también encontramos que como gentil él hace pocas referencias al Antiguo Testamento. Son pocas realmente, comparadas con el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Y la mayoría de las referencias que hace Lucas al Antiguo Testamento las pone en boca de Jesús o en palabras dichas por Jesús, más que hacerlo como una narración. Jesús, por ejemplo, utiliza el Antiguo Testamento para defenderse contra los ataques de Satanás, y respondiéndole con una frase muy conocida por todos, y es: escrito está. Este texto lo encontramos en Lucas 4 del 1 al 3. También lo encontramos que Jesús en primera persona se identifica con textos del Antiguo Testamento como el Mesías prometido en Lucas 4:17, también para recordarle a los fariseos su imposibilidad de guardar la ley y su necesidad de un Salvador. Leanlo en Lucas 10, del 25 al 28, y 18, del versículo 18 al 27. Y para confirmar o para comprender su conocimiento cuando trataban de engañarlo y probarlo, o para la palabra correcta es para confundir su conocimiento cuando trataban de engañarlo y probarlo, es decir, como para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo estaba totalmente mal. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 20. También podemos mencionar algunas características o particularidades del libro, y es en cuanto a que presta atención al papel que jugaron grupos de personas como mujeres, niños, los pobres, los enfermos. Ya lo dije hace un momento, pero quiero aclararlo un poquito mejor. Él muestra un hermoso retrato de nuestro compasivo Salvador. La verdad es que sí, muestra a Jesús, que Jesús no se sentía incómodo por los pobres que se le acercaran, no se sentía incómodo por los necesitados. De hecho, ellos eran un objetivo importante en su ministerio. Quiero mencionar que en los tiempos de Jesús, Israel era una sociedad muy consciente de sus clases sociales. Los débiles, los oprimidos, eran literalmente incapaces de mejorar su suerte en la vida. Y estas personas tan necesitadas, tan relegadas, tan poco tenidas en cuenta, estaban muy especialmente abiertos al mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. Por eso ven ustedes en los textos bíblicos esa gran aglomeración de gente buscando a Jesús, escapar de su situación, mejorar su condición. En Lucas 10:9 podemos encontrar un ejemplo de ello. Las páginas del libro revelan interés
en la importancia mundial del mensaje de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Con frecuencia Lucas presenta una descripción más completa que Marcos y Mateo de las mujeres y los niños que participaron en la vida y ministerio de Jesús. Es decir, miren ustedes cómo él, de pronto como en su condición de médico, va un poco más allá y se permite a describir con lujo de detalle algunas características, algunos detalles de la condición en que se encontraban las personas. Y amados, cuando les menciono los textos bíblicos es para no hacer más extenso el mensaje, porque entonces si leo todos los textos bíblicos se hace mucho más largo. Entonces la idea es que no pasen por alto lo que les menciono, sino que puedan detener la grabación y puedan leer cada texto, y así ustedes van a tener una mejor idea o una idea más amplia de lo que les estoy comunicando. Entonces estaba diciéndoles que él hace mención de estos personajes que participaron en la vida y ministerio de Jesús, personajes relegados o poco tenidos en cuenta, y lo encontramos muchos ejemplos, ¿verdad? En Lucas 1, 26 al 56, en el 2, versículo 19, en donde describe, por ejemplo, a María, la madre de Jesús, donde menciona a un niño, al niño Jesús en su nacimiento. En Lucas 8, del 41 al 42 y del 49 al 56, en donde menciona la sanidad de la hija de Jairo. También están las parábolas acerca de la pobreza y la riqueza, que son características singulares de Lucas, como la del rico insensato, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 13 al 34, en donde Lucas resalta, ¿verdad?, la importancia de comprender lo que son las riquezas verdaderas. Y también encontramos en sus escritos o en sus relatos que Lucas demuestra más interés por los enfermos que en Marcos y en Mateo. Por ejemplo, en Marcos, relacionándose con el mismo texto o el mismo acontecimiento, Marcos dice acostada con fiebre, pero Lucas dice una gran fiebre, o sea, describe la situación como era realmente. Marcos dice, por ejemplo, un leproso, pero Lucas dice un hombre lleno de lepra, o sea, dice más específicamente cuál era la situación del hombre. Dice del hombre de la mano seca, Marcos tenía seca una mano, pero encontramos a Lucas diciendo tenía seca la mano derecha, o sea, es más específico. Marcos dice, por ejemplo, le cortaron la oreja a un siervo, pero Lucas no se queda allí solamente, sino que dice Jesús sanó de su oreja al siervo. Entonces, mis amados, miren todos estos detalles en donde podemos observar cómo Lucas se enfocó en que Jesús era compasivo con la gente y los incluyó en su ministerio. Y de los tres evangelios sinópticos, Lucas tiene más referencias a la obra del Espíritu Santo. Hace mucha alusión a la obra del Espíritu Santo. Demostró cómo el Espíritu Santo participó en cada aspecto de la vida de Cristo, pero no solamente eso, sino que no solo en Jesús, sino también en otras personas de importancia, como por ejemplo en la de Juan el Bautista, a quien lo menciona como que fue lleno antes de su nacimiento, es decir, lleno del Espíritu Santo. Lucas también contiene magníficos cantos o poemas, como el Cántico de Ana, por ejemplo, en el capítulo 1 del 46 al 55, remítanse a ese texto muy lindo. El Cántico de Zacarías, que se encuentra en el capítulo 1, versículos 67 al 79, el Cántico de los Ángeles en el capítulo 2 del 13 al 14 y la oración de Simeón que se encuentra en el capítulo 2, versículos 29 al 32. Y vemos, si los leen, que cada uno de estos cánticos es una obra maestra de alabanza.
de alabanza a nuestro Dios y a nuestro Redentor. Lo cual muestra también la belleza literaria de la escritura de Lucas. Recuerden, este hombre a quien se le considera un historiador no solamente, sino también un escritor. Entonces vemos la belleza literaria con la que este personaje, este autor escribe, ¿verdad? Esta habilidad literaria también se ve en la forma en que escribió acerca de los eventos de la vida de Jesús y la manera como expresó las parábolas y las enseñanzas del maestro. Por ejemplo, la manera vívida como describió al hijo pródigo y a su hermano celoso en el capítulo 15, versículos del 11 al 32. También cómo lo hizo con el fariseo que se creía muy santo, ¿verdad? Ese fariseo pomposo, allí en el templo orando, y el publicano arrodillado, tal vez, allí arrepentido. En el capítulo 18, de 9 al 14, encuentran esta historia. Y vemos la habilidad de Lucas para describir o relatar estas historias y mencionar y describir a estos personajes, hacer que ellos cobren vida, esta historia cobre vida para el lector, ¿verdad? O también cuando menciona o describe la aparición de Jesús a los atribulados discípulos en el camino de Emaús. O sea, ya se podrán dar cuenta pues que en cada clase prácticamente estoy mencionando este texto. Me encanta, realmente me encanta este texto de los discípulos en el camino de Emaús. Se los hago mención a cada rato. Lo encontramos en el capítulo 24 del 13 al 32, ¿verdad? En donde en esta historia que me conmueve mucho particularmente, y sé que es lo mismo que produce en cualquier lector, y además vemos allí no solo que de una manera conmovedora presenta la historia, sino que también al final nos produce alegría. Entonces se conjugan esas dos emociones en el mismo texto, nos conmueve y nos da alegría. Entonces vemos aquí cómo Lucas describe este pasaje, ¿verdad? Y me parece un gran artista con las palabras, la manera como expresa de esa manera tan maravillosa las cosas, ¿verdad? Y también podemos mencionar que de los sinópticos, en cuanto al libro de Lucas, es el único que usa específicamente el título de Salvador aplicado a Jesús. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 2, versículo 11. Entonces, tenemos que Lucas es el único que menciona a Jesús como el Salvador. Entonces, mis amados, quiero regalarles este bosquejo que nos servirá de guía para leer el Evangelio según San Lucas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis amados, les he regalado bosquejos muy sencillos de los evangelios sinópticos de cada uno de ellos, incluyendo este, para que estén leyendo de una manera sistemática cada libro y puedan enfocarse en el tema central de cada evangelio, en este caso el Evangelio del Salvador. Yo espero que a estas alturas ya se hayan leído el libro de Mateo y el libro de Marcos, y en esta semana vamos a estar leyendo el libro de Lucas. Ese es mi deseo, es mi esperanza, por lo que ya les entregué los bosquejos anteriores. Entonces solo quiero leer este bosquejo, que es muy sencillo, que enfoca la mirada hacia Jesús como el Salvador. Recuerden, Lucas, el Evangelio del Salvador, y en primera instancia observamos en los textos del capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 13, a Jesús como el Salvador es presentado. Jesús es presentado, o el Salvador es presentado. Segundo, el texto que va desde el capítulo 4 del versículo 14 al capítulo 9 versículo 17, ahí encontramos a el Salvador ministra. El Salvador trabaja o el Salvador realiza su ministerio, ¿verdad? El tercer punto es el Salvador soporta el conflicto, y lo encuentran en el capítulo 9, desde el versículo 18 hasta el capítulo 19, versículo 28. Y el cuarto punto es el Salvador logra nuestra salvación.
Lo encontramos en el capítulo 19, versículo 29, hasta el capítulo 24, versículo 53. Les animo, mis amados, a estar sacando tiempo diariamente en sus devocionales para leer estos 3. Si no lo han hecho todavía, comiencen a hacerlo, utilicen los bosquejos, verán que no es tan difícil y no es tan complicado y no es mucho el tiempo que van a dedicar, y cuando se quieran dar cuenta ya habrán leído los 3 libros. En nuestra próxima clase estaremos hablando del libro de Juan. Les amo, les bendigo, que Dios les guarde, les animo a seguir adelante, escudriñando en las riquezas de la palabra de Dios. Quedo atenta. Bendiciones.